Continuando con el curso, entonces vamos a definir lo que es corriente eléctrica. Nosotros podemos decir que cuando estamos hablando de corriente eléctrica, la definimos en función de ese flujo neto de cargas eléctricas que circulan de forma ordenada por un material que en este caso puede ser conductor. Si este material, digámoslo así, que nosotros tenemos en cuenta para poder conducir estos electrones, puede ser sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Hasta también podemos tener entonces conducción en el plasma. Cuando estamos hablando de los sólidos, nosotros movemos electrones, ¿sí? Cuando movemos en un líquido, entonces hablamos de iones. En los gases podemos hablar entonces de iones o pues de electrones. Así entonces, en forma general, la corriente eléctrica, nosotros decimos que es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran pues a una diferencia de potencial. Podemos hablar de que existen dos tipos de corriente. La corriente continua, que es el flujo de electrones que se produce siempre en el mismo sentido, y la corriente alterna, que es el flujo de electrones en circulación cuando cambia de forma periódica, es decir, podemos tener la orientación tanto positiva como negativa. La corriente eléctrica pues también tiene efectos sobre los fenómenos caloríficos, sobre los fenómenos o efectos químicos, sobre los efectos magnéticos, pero en este caso nosotros nos vamos a definir o nos vamos a orientar hacia la parte de que la corriente es la variación temporal de la carga, ¿sí? De ese electrón que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos un diagrama y ese diagrama pues nos está mostrando que tenemos un electrón y es como si tuviéramos en el conductor unos huecos y pues el electrón va saltando de hueco a hueco y pues así vamos generando entonces esa corriente, ¿sí? Pero nosotros no vamos a tener un solo electrón, sino que vamos a tener pues muchos electrones. Entonces cuando hablamos de que tenemos un conductor, ¿sí? Y pues sobre él van a existir muchas partículas o muchas cargas y ellas se van moviendo, pues entonces vamos a considerar la densidad de corriente. Ya sabemos que la corriente es esa variación de la carga, pero la densidad de corriente entonces está definida en función de todo ese transporte de cargas que vamos teniendo. Entonces la corriente definida en función de la densidad de corriente es igual a la integral de J.ds, teniendo en cuenta que ds es la superficie, esta superficie que nosotros estamos considerando acá, ¿sí? Que es la superficie pues del conductor. Vamos entonces a realizar un ejercicio para aprender a manejar un poco más esta ecuación que acabamos de encontrar. Entonces decimos que en un hemisférico de 20 centímetros de radio existe una densidad J igual a 1 sobre R al cubo coseno de teta en dirección radial. Calcula el valor de la corriente si el diferencial de superficie de S es igual a R cuadrado seno de teta de phi. ¿Sí? Entonces nos están dando el diferencial de superficie en coordenadas esféricas y pues nos están dando una densidad de corriente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar entonces la ecuación que acabamos de ver para darle solución a este ejercicio. Entonces debemos pensar que tenemos aquí primero un hemisférico, ¿no? El hemisférico es pues media esfera, ¿sí? Considerada media esfera. Y ya sabemos que el radio de este hemisférico es de 20 centímetros. Bueno, vamos a reemplazar entonces a J y vamos a reemplazar a ds. Entonces, ¿cómo nos queda? Vamos teniendo que la corriente es igual a la integral de 1 sobre R al cubo coseno de teta en dirección radial por el diferencial de superficie que es R cuadrado seno de teta de phi en dirección radial también, ¿sí? Para que cuando hagamos producto punto entre los vectores unitarios, ya sabemos que R.R nos da igual a 1, ¿no? Esto es de las propiedades que se vieron en mecánica cuando estábamos viendo producto vectorial. Entonces de aquí pensamos y decimos, bueno, tenemos el ángulo teta y el ángulo phi. El ángulo teta va a ir hasta pi, o sea, va a ser simplemente 90 grados de recorrido, pero el ángulo phi sí va a ser el 2pi completo, que es la parte que yo tengo de la circunferencia abajo. O sea que eso me va a permitir tener el hemisférico.
Simplificamos entonces los radios que tenemos acá. Nos va a quedar 1 sobre r, seno de teta, coseno de teta de phi. ¿Sí? Entonces tenemos dos integrales asociadas pues a este valor. Como r es una constante porque nos dice que es 20 centímetros, podemos entonces sacarle la integral y nos va a quedar integral de teta 0 hasta pi, la integral de phi de 0 hasta 2pi por el seno de teta, coseno de teta de phi. ¿Sí? Entonces vamos a realizar esta integral que tenemos aquí, seno de teta, coseno de teta. ¿Cómo podemos hacer entonces? Pues vamos a hacer una sustitución simple, teniendo en cuenta que u es coseno de teta y la derivada del coseno me da seno positivo. Entonces reemplazamos y acomodamos entonces nuestras integrales. Decimos que la corriente puede ser igual a 1 sobre r, integral desde teta 0 hasta pi, de phi igual a 0 hasta 2pi, de u por de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Organizamos y sabemos que la integral asociada a de phi, esta que tenemos acá, nos va a dar entonces phi entre 0 y 2pi. Y la integral que tenemos que nos queda sería de teta 0 hasta pi de u por du, que es esta integral que tenemos con respecto a teta. Entonces realizamos por el segundo teorema del cálculo, entonces nos quedaría el límite superior menos el límite inferior, sería 2pi menos 0, entonces me daría 2pi, que multiplica entonces a la integral de u por du. La integral de u me queda u cuadrado sobre 2, y tendríamos entonces de 0 a pi, que es nuestro límite. Entonces reemplazamos a u, porque recuerden que u es el coseno, lo tenemos aquí, dijimos que u era coseno de teta, entonces lo reemplazamos y nos va a quedar que la corriente es igual a 1 sobre r 2pi, que salió de la integral de phi. Tenemos entonces u, que sería entonces coseno, entonces me queda coseno cuadrado, evaluado entonces entre pi y 0. ¿Sí? Ya sabemos que el radio entonces es 20 centímetros, 20 dividido entre 100, para pasarlo a metros nos da entonces 0,2 metros. Y finalmente pues lo que hacemos es que vamos a reemplazar el valor del radio. Tenemos entonces 1 sobre 0,2 metros, que es este 1 sobre r. Vamos a tener aquí el medio, que es este 2 que sacamos acá, evaluado entonces entre coseno cuadrado de pi menos coseno cuadrado de 0, ¿sí? De 0 que tenemos acá. Entonces reemplazamos, simplificamos el valor, multiplicamos entonces para que nos quede el valor de 15.5 amperios. Y esta sería entonces la corriente que nos están pidiendo en el hemisférico. Bueno, vamos a hacer entonces este otro ejercicio. Dice que si la densidad de la corriente es r cuadrado teta unitario, calcule la corriente en una esfera conductora. Entonces tenemos una esfera que es conductora y sobre ella pues entonces ya sabemos que en la superficie está la carga, ¿no? Entonces tenemos que la densidad es igual a r cuadrado por d teta. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación, nos quedaría que j es r cuadrado por d teta. Tenemos que la superficie de esta esfera va a ser entonces 4pi por r cuadrado por el diferencial del radio, punto el vector unitario en teta. Entonces simplificamos vectores unitarios porque recuerden que teta punto teta es igual a 1, ¿no? En nuestro vector unitario. Entonces simplemente nos va a quedar, bueno, r por r a la 4, vamos a tener entonces 4pi, que nos quedaría acá. 4pi es una constante, la podemos sacar de la integral, nos quedaría r a la 4 por dr. Aquí sacamos entonces la integral de r a la 4, que sería r a la 5 sobre 5 más c. Y como no tenemos límites asociados al valor de la esfera, entonces simplemente nos va a quedar, aquí pasamos a multiplicar y nos quedaría 5 quintos de pi por r a la 5 más este factor que es la constante de integración. Recuerden que cuando nosotros estamos teniendo en cuenta la constante es porque no tenemos límite en nuestra integral. ¿Por qué no tenemos límite en nuestra integral? Porque nosotros en el ejercicio tenemos solo el diferencial obtenido por j, que es el radio, pero no tenemos ningún valor sobre esta esfera.